¿Se han preguntado por qué nos cuesta tanto conectar con nuestras emociones? Yo creo que se debe al miedo que nos da de sentir. Por ejemplo, hablemos del amor. Es irónico, huimos del amor para no sentirlo, pero por otro lado, deseamos sentirnos amados y amar. Es como esa dualidad en la que vivimos. Y esto se debe a nuestras experiencias previas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra adulta. Muchas veces el dolor que nos causó un corazón roto nos impide animarnos y sobre todo querer amar a otra persona. Entonces es aquí donde más bien deberíamos comenzar a preguntarnos cuánto de mi pasado realmente sigue viviendo en mi presente. Y no es tanto que vive en mi presente, es inclusive lo que me está incapacitando de sentir cosas tan hermosas como el amor. Todos tenemos un pasado, todos tenemos cosas difíciles, pero lo que sí es cierto es que si hacemos un ejercicio de reflexión y pensamos qué es lo que me está deteniendo a lograr lo que yo quiero, muchas veces son cosas que no hemos trabajado, lugares donde no hemos ido y sobre todo emociones que aún no hemos procesado. Nuestro cerebro es maravilloso, es increíble porque es el que nos está protegiendo constantemente del mundo. Y muchas veces él mismo nos dice, no, esta emoción es muy fuerte, yo creo que vamos a tener que guardarla por un tiempo porque si estamos pensando y recordando esto, no vamos a sobrevivir. Realmente a todos nos ha pasado lo que llamamos el inconsciente, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico. Pero, ¿cuánto tenemos ahí acumulado? ¿Cuántas cosas no hemos sentido? Que sin saberlo, están dirigiendo nuestra vida. El amor es solo una para mencionarlos, de tantos ejemplos. Le huimos al amor, pero queremos sentirnos enamorados. Y queremos tener amigos, pero nos da miedo crear vínculos y luego que esa persona se vaya. Por supuesto que nos va a doler cuando esa persona ya no esté. Por supuesto que nos va a doler la traición o las mentiras. Pero no podemos seguir viviendo un estado de miedo y pensando, es que si lo hago y ya no lo tengo, me va a doler mucho. Por supuesto que va a doler, pero creo que es malo que no intentamos por esos miedos, que realmente la cantidad de cosas que podríamos estar haciendo el día de hoy si nos animáramos a sentir y a ir a esos lugares incómodos. ¿Será que por eso no me animo a salir con nadie? ¿Será que por eso no voy y le digo a esa persona cuánto lo extraño o cuánto lo quiero o aún peor aún? ¿Será que estoy ocultando cosas a mis amigos, a mi pareja, a mi esposa, por miedo a las represalias? Creo que las posibilidades son casi infinitas, pero lo que sí bien es cierto es que no podemos evitar sentir las cosas. Nuestro cuerpo nos los va a recordar, nuestros comportamientos inconscientes, de repente estallamos en ira y no sabemos por qué. Claro, hay algo ahí reprimido. De repente vemos algo y lloramos sin un motivo aparente, cuando en realidad ese llanto ha estado guardado ahí por años, inclusive desde la niñez, y nunca pudimos expresarlo. El mundo de las emociones es maravilloso, es increíble, es como un océano que tenemos que aprender a navegar. No podemos quedarnos en la costa, porque en la costa es lo conocido. Creo que si nos animamos a navegar este mar de emociones, podemos tener una vida más feliz, más alegre, más armoniosa y sobre todo en paz. Porque todo lo que no guardamos, pensemos que es como un saco, lo vamos ahí guardando y guardando y sentimos que la vida nos pesa. Sentimos que no hay solución, sentimos que todo se está desmoronando, cuando en realidad lo que tenemos es un saco lleno de emociones no procesadas. Y procesada no necesariamente es ir al psicólogo, es ir a hacer un retiro a la India, es meterse al gimnasio, es ir a enfrentar ese miedo, esa fobia. No necesariamente no es esto. Muchas veces es dejar que la emoción viaje a través de nuestro cuerpo. Sentimos alegría, ¿dónde siento la alegría? Siento tristeza, ¿a dónde, en qué parte de mi cuerpo está esa tristeza? Y esta es la manera en que el cuerpo se comunica con nosotros. ¿No les ha pasado que llegan a algún lugar
y sienten raro, sienten algo feo en la panza, como que lo llamamos como tiene una vibra extraña, tengo un presentimiento. Bueno, es nuestro cuerpo hablándonos, diciéndonos, aquí no es un lugar seguro. O por el contrario, me siento en casa, me siento bien donde estoy con las personas que me rodean. Me gustaría invitarlos a sentir su cuerpo. Muchas veces es necesario cerrar los ojos, especialmente en la noche antes de dormir, hacer un ejercicio de análisis, de reflexión y sobre todo qué cosas me pasaron el día de hoy que me hicieron sentir bien, qué cosas agradezco inclusive y por qué no durante el día. Es necesario hacer estas pausas más en el mundo tan ajetreado y tan acelerado en el que vivimos. Quiero decirles que ahí donde está la incomodidad está el verdadero crecimiento de todos los seres humanos. A esos lugares donde no queremos ir, esas conversaciones incómodas que estamos evitando por años, realmente es lo que necesitamos, porque ahí también está la cura, ahí también está la solución. Simplemente los insto a apoyarse en personas que quieran, amigos, familiares, cercanos, gente que ustedes sepan que no los van a juzgar. Y si ninguno de ellos tiene las herramientas, pues pueden buscar ayuda profesional con un psicólogo o una persona que les dé un acompañamiento más integral y emocional de lo que están sintiendo. Pero déjenme decirles que no están solos.